Bienvenidos. Y bueno, vamos a orar para colocar este tiempo en las manos de Dios. Amén. Dios soberano, te damos gracias por este momento, por tu palabra que va a ser expuesta, Señor, en estos momentos. Te ruego, Señor, que tomes el control de mi mente, de mis palabras, y que por tu misericordia, Señor, tú seas hablándonos en este día, Señor, que no sea una palabra de hombre, de un razonamiento humano, Señor, sino que seas tú hablando directamente a nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, un gusto saludarlos a todos y que podamos estar acá reunidos. Amén. Como iglesia, como pueblo de Dios. Y hoy seguimos en nuestro estudio del libro de Job, así que yo los invito a que me acompañen a Job en el capítulo 18. Amén. Vamos a estudiar 3 capítulos, pero vamos a escoger, he escogido algunos versículos que narran, digamos, lo que está sucediendo en estos 3 eventos, en estos 3 capítulos de Job, ¿sí? Y en el primer capítulo, en el 18, para resumirles, su amigo Bildad le está dando una perspectiva acerca de lo que él piensa de cómo está actuando Job. En el versículo 19, Job le da la perspectiva de él, de lo que está sucediendo, y en el 20, otro amigo, que es Sofar, le está dando otra perspectiva diferente, ¿sí? Y acá estamos viendo 3 perspectivas diferentes de esta situación de Job. Amén. Así que vamos a ir al capítulo 18 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Job 18 del 1 al 4. Y dice: a la 1, a las 2 y a las 3. Respondió Bildad, suita, y dijo: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Oh tú, que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. Acá Bildad le está hablando de una forma, digamos, emocional a la vida de Job, ¿sí? Porque le está alegando acerca cuando vimos el capítulo 17, Job ya, digamos, estaba cansado de esa situación y lo único que él decía o que él quería era la muerte, ¿sí? No actuó por sus propios medios, sino le oraba a Dios y le decía: a Dios, ya deberías quitarme la vida porque ya nada tiene sentido. Y obviamente Bildad, al escuchar eso, pues lo que hacía era reclamarle, y tenía una perspectiva, en este caso, de Job, ¿sí? y de toda su situación. Y en la vida del ser humano, nosotros estamos llenos de perspectivas, ¿no? Porque de uno, la gente tiene una perspectiva, y cada persona puede tener una perspectiva diferente de cómo es uno y del comportamiento de uno. Ahora, uno puede tener una perspectiva de los demás, y de cada persona puede tener una perspectiva, pues obviamente distinta, ¿sí? Los esposos, por ejemplo, los casados, mi esposa puede tener una perspectiva mía, yo puedo tener una perspectiva de mi esposa, pero realmente ¿será que esa perspectiva, por ejemplo, que ella tiene de mí es la correcta? ¿O la que yo tengo de ella es la correcta? Porque a ustedes no les ha pasado, o uno ve, digamos, en películas, ¿no?, que habían 2 esposos X, y en algún momento ese esposo resultó homosexual, por ejemplo, ¿sí? ¿Y ustedes creen que la esposa podría saber que ese esposo iba a ser homosexual? Puede que no, ¿cierto? O sea que la esposa tenía una perspectiva de él, de que él era, digamos, en este caso, hombre, pero después se dio cuenta que no, que tenía una inclinación con los hombres, y tal vez muchos años viviendo, ¿sí? Y es decir, que la esposa tenía una perspectiva errónea de cómo realmente era quien, su esposo, ¿cierto? Así que el mundo está lleno de perspectivas, ¿sí? Todos estamos llenos de perspectivas. Y vamos precisamente a mirar específicamente 3 perspectivas. La primera, Bildad, pues como siempre, pues estaba errado, porque lo único que hacía era acusar a Job de todas sus palabras, ¿sí? Y por eso le dice en el versículo 4, le está diciendo: vea, usted no es la última Coca-Cola del mundo, y el mundo no gira en torno a usted. O sea, el mundo, ahí le dice en el versículo:
Dice, ¿acaso será abandonada la tierra por tu causa? O sea, el universo no va a cambiar por complacerte a ti, Job. Eso era lo que le estaba diciendo Bildad. Y es cierto, claro, es una verdad. Pero realmente Job no necesitaba que le dijera eso, porque Job ya sabía, ¿sí? Job ya sabía. El mundo no gira en torno a ti, Job. Eso era lo que le estaba queriendo decir, ¿sí? Y en ese capítulo, después en los versículos siguientes, lo que le acaba diciendo este señor a Job, le dice, usted debería admitir su culpabilidad, Job, de que usted cometió algo muy terrible y encontrar alivio confesando ese pecado que tiene oculto. O sea, él todavía se imaginaba que Job tenía oculto ese pecado, ¿sí? Y hay una historia muy particular, no sé si la han escuchado, es una fábula, ¿sí? Y es de un señor, de un campesino y un burro. ¿Sí? El burro le ayudaba mucho a este campesino pues en todos sus quehaceres. Y resulta que una vez el burro se salió de la cerca de la finca, ¿sí? Y se cayó entre un pozo y entre un hueco y era muy profundo, ¿sí? Y el campesino dijo, no, yo para sacar eso, pues ese burro, digamos, ya es viejo, pues ya me tengo que comprar mejor uno nuevo. Entonces le dijo a sus amigos, le dijo, no, ¿qué hacemos con ese burro? Entonces los amigos le dijeron, no, pues echémosle tierra y ya, enterrémoslo, dejémoslo ahí. Entonces el burro escuchó eso, ¿sí? Y dijo, ay, fue mi chica, me van a matar. Entonces, ¿qué hicieron los campesinos? Empezaron a echarle tierra al burro. Y el burro se hizo el muerto, y se acostó y se hizo como el que él ya, porque habían pasado muchos días deshidratado, con hambre. Y el burro se hizo el muerto, y él dijo, y él cuando vio que ya la tierra le estaba tapando la cara, lo que hizo fue pararse y se puso encima de la tierra. Y le siguieron echando tierra y se fue poniendo encima de la tierra. Y se fue poniendo hasta que llegó y se salió del pozo, ¿sí? ¿Y qué? Pues no lo pudieron matar. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Digamos, de esta fábula. Y es que no es tan burro, exactamente. Y que la gente puede tener una perspectiva de uno, ¿cierto? Que uno ya está, digamos, acabado. No, con esa situación, no, con esto, no, usted ya, échele tierrita, como dice. Pero esa tierrita que le pueden echar a uno, Dios siempre va a usar a favor, ¿sí? Para sacarlo, digamos, de ese pozo o de donde uno esté. Puede que sea terrible, porque este burro, imagínese, sintiéndose que se iba a asfixiar y se iba a morir, pues debe ser complejo. Pero siempre a través de cada situación que sucede en los hijos de Dios, por eso Romanos dice, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios. Si usted ama a Dios, tenemos una gran confianza de que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Por más de que sean cosas malas, porque van a haber cosas malas y van a haber cosas buenas, ¿sí? Y como este burro puede que nos estén echando tierra, pero cuando nos estén echando tierra, más debemos empezar a salir y a salir. Y en el momento que menos pensemos, ya estamos por fuera, ¿sí? Así que Bildad tenía, digamos, en este caso, podemos asociarlo con el campesino. Decía Job, ya quedó ahí, échele tierra, ¿sí? Y vamos ahora a leer el capítulo 19, también del versículo 1 al 4, Job. Y acá es la respuesta de Job. Job 19, del 1 al 4. Amén. Job 19, del versículo 1 al versículo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería ¿qué? Mi error. Acá Job le está exponiendo su perspectiva, ¿sí? Y si uno se da cuenta, le está hablando directamente, en este caso, a este amigo, entre comillas, ¿sí? Y acá Job es un hombre, a pesar de que está en esa situación, es un hombre más sabio que los que no están pasando esa situación. Porque él le dice, aun siendo verdad que yo haya errado, o que haya cometido ese pecado tan grande, pues yo sé que sobre mí recaería esa consecuencia. Pero él sabe que lo que está pasando no es a causa de algún pecado que tenga oculto, o es algún pecado, mejor dicho, que haya cometido tremendo contra Dios, ¿sí?
o que haya engañado a su esposa, o que haya hecho cosas terribles, no, ¿sí? Entonces acá vemos otra perspectiva. Y Job Job le está realmente concediendo, ¿sí? Digamos, le está hallando entre comillas la razón a su amigo diciendo, bueno, puede que yo haya pecado, ¿sí? Y si yo hubiese pecado, pues recaería esa consecuencia sobre mí, ¿sí? Pero no hay ningún pecado, por eso en el capítulo 13 y 14 dice, yo quiero pedir audiencia en el juicio de Dios para que Él me diga por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Él ahí sabía y realmente no tenía una visión tan clara de por qué Dios lo estaba pasando por toda esa situación, ¿sí? Él no tenía en claro por qué estaba pasando todo eso. Así que acá vemos otra perspectiva. Acá podría ser la perspectiva, en este caso, del burro, ¿cierto? Porque digamos, ¿quién cuidó a ese burro por años? El campesino. ¿Quién le dio de comer? ¿Quién invirtió dinero en él? Pero ese mismo lo quería, ¿qué? Matar, porque dijo, no, ya se perdió, ¿sí? Pero este burro, así como Job, en otros capítulos más adelante, se va a dar cuenta que ese burro y ese Job no se quedó allí, sino que Dios lo sacó de ese hoyo, ¿sí? Y lo sacó no solamente para bendecir la vida de Job, sino lo sacó para demostrarle a todos esos detractores, ¿sí?, que había un propósito más grande detrás de todo eso. Amén. Y leamos ahora el versículo 13 al 15 de ese mismo capítulo. Y acá habla, digamos, de la perspectiva también que tenía otras personas. ¿Qué hicieron esas personas al ver a Job así? Y el versículo 13 hizo alejar de mí ¿a quién? A mis hermanos. Acá estos hermanos tienen, digamos, una relación. Puede ser compañeros, socios, colegas, pueden ser hermanos en la fe, pueden ser personas, ¿sí?, de la iglesia, digamos, ¿sí? Y sigue diciendo, y mis conocidos como extraños se apartaron ¿de quién? De mí. O sea, aquellos que Job conocía se fueron en ese momento. El versículo 14 dice, mis parientes ¿qué? Se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Imagínense, la propia familia de Job, digamos, sus hermanos, sus tíos, su mamá, su papá, si estaban vivos, ya por ahí no estaban, ¿sí? El versículo 15, los moradores ¿qué? De mi casa y mis criadas me tuvieron ¿por qué? Aquellos a los cuales Job les dio un sueldo, les dio un techo, ya se habían olvidado de él. Ahora él era el extraño. Por eso dice, forastero fui yo a sus ojos. O sea, Job estaba olvidado. Y Dios permite que así como este burro se ha olvidado, ¿sí?, en medio de un hoyo, y más bien lleguen sus detractores a taparlo, Dios también forma el carácter de uno, ¿sí? Y Dios moldea el ego humano. O sea, la Biblia, la palabra de Dios fue para derrumbar el orgullo humano, ¿sí saben? ¿Sí? Porque todos nosotros nos creemos buenos, que no le hacemos mal a nadie. Y la Biblia, ¿qué nos dice? Ustedes son unos pecadores que lo que merecen es el infierno. Y eso para uno como humano, pues es tremendo. Decir, pero ¿cómo así? Si yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, ¿sí? Y cuando pasamos situaciones difíciles y nadie está a nuestro alrededor, nuestros hermanos ya no están, tal vez hasta los hermanos de la iglesia ya no están, mis conocidos ahora son extraños, mis parientes, mi familia ya no está por ahí, los que tal vez yo algún día les di una bendición ya no están, ahora soy desconocido para todos. En ese momento es donde Dios empieza a trabajar en nuestro orgullo, en nuestro ego, porque ahí es donde aprendemos a depender de Dios, no a depender de un hombre, no a depender de una persona, no a depender de un familiar, no a depender de nadie, solo a depender ¿de quién? De Dios, ¿sí? Job menciona que Dios cerró los corazones de sus allegados, así como allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Quién endureció el corazón? O sea, uno dice, es contradictorio, ¿no? La idea es que el pueblo de Dios saliera de Israel, de Egipto, ¿sí? O sea, que fueran liberados y ya no fueran más esclavos. Pero Dios mismo endurece el corazón de Faraón. Y Dios mismo le dice a Moisés, vaya, pero voy a endurecer el corazón de Faraón. Y tuvo varias audiencias con él, ¿cierto? ¿Y para qué era todo eso? Para probar
el corazón del pueblo. ¿De quién? De él, de Dios. ¿Sí? Y para que Dios mostrara su gloria a través de esa situación. Dios a veces va a endurecer el corazón de los que menos creeríamos que se iban a endurecer. ¿Sí? Y ahí es donde debemos aprender a depender de Él, absolutamente de Dios. Amén. Por eso Dios trabaja en nosotros, en nuestro ego y en nuestro orgullo. Job no salió igual después de esta prueba. ¿Sí? Y vamos a ver cuando lleguemos a los capítulos 40, 41, que Job salió totalmente diferente. Y hombre y justo y recto como Job ya no hubo más en la tierra. ¿Sí? Salió diferente y fue una bendición para todo su pueblo. No solamente para él, sino para todo su pueblo, para toda su nación. Y vamos a ir al capítulo 20 de Job. Y vamos a leer del 1 al 5. Y acá está la otra perspectiva de su amigo, de otro amigo, Zofar. Amén. En el 20, del 1 al 5. Y dice: respondió Zofar, naamatita, y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Uy, se creía ahí muy sabio, ¿no? Él. En el 20, capítulo 20, del 1 al 5. Vamos en el versículo 3. Leamos el versículo 3. Vamos en el 3. ¿Sí? Amén. Dice: la reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y que el gozo del impío por un momento. Esta es otra perspectiva, y esta es una perspectiva, digamos, aún más, se podría decir, que legalista, porque él ya arranca diciendo que él es muy inteligente, que él es muy sabio, y que al escuchar esas palabras de Job, diciendo, como veíamos en el capítulo anterior, donde dice que mis conocidos me abandonaron, que ya no tengo a nadie, él decía: pero ¿cómo puede decir eso si acá estamos nosotros, y yo soy inteligente y yo lo puedo guiar a usted? Pero realmente Job no necesitaba consejos, necesitaba era comprensión. ¿Sí? Necesitaba que se pusieran en los zapatos de él. Necesitaban que le dijera a alguno: venga y oramos, venga y más bien coloquemos esto en oración y Dios nos va a dar una respuesta. Pero ahí lo que recibió fue millares de consejos y realmente ninguno le funcionó. Job necesitaba ser escuchado. Job no necesitaba que le dijeran tantas palabras. Job necesitaba comprensión. ¿Sí? Por eso dice que Zofar, la perspectiva de él era que Job era un quejambroso. O sea, que Job solo se quejaba y solo sabía era hablar mal de los que estaban ahí. ¿Sí? Así que acá tenemos tres perspectivas diferentes. La perspectiva de Zofar la podemos comparar con aquellos amigos que ayudaron al campesino a tapar la tumba de su burro. ¿Sí? Porque en vez de ayudar al burro, en vez de decir: no, pero venga y miramos cómo podemos sacar al burro, lo que hizo fue que apoyar y dijo: no, eso ya matemos a ese burro. ¿Sí? Así que, como conclusión, podemos tener muchas perspectivas de una persona, aún de nosotros mismos. Uno puede tener una perspectiva y a veces hasta errada de uno mismo. Uno puede decir: no, yo no, o puede irse a dos extremos, a tener una autoestima súper bajo y decir: yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada, ¿sí? O estar al otro extremo, es que yo soy y yo hago y yo, ¿sí? Pero realmente el que pone el punto neutral en nuestra perspectiva y en nuestra vida es el Evangelio, es la luz, es la Biblia, ¿sí? Y es quien nos centra. Por eso podemos tener muchas perspectivas, pero realmente en quien nos centra en el Evangelio es Cristo. Y debemos centrarnos a través de la palabra de Dios. Las personas de nuestro alrededor podrán tener muchas perspectivas de nosotros, pero quien las centra a ellos y quien hace que tengan una perspectiva real en ellos es Cristo, y a través del testimonio que nosotros demos. Amén. Y lo último, Dios trabaja y nos lleva al molino de la vida. Sí, es necesario. Hay muchas analogías en la Biblia, como el alfarero, como el oro, como la vid, como las uvas, como se hace el buen vino. Todo lo bueno que uno ve, todas esas piedras preciosas que uno ve, deben sufrir un proceso para sacar una buena piedra preciosa. Todo el mejor vino debe ser y debe pasar por un buen proceso para que sea un buen vino. Los vinos cariñosos,
¿sí? O el vino de 10.000, eso realmente pues no sufre un proceso. Como un vino de 20, 25 años, añejo, que cuando usted se lo toma, no todo, una copa, después del almuerzo, va a ser, digamos, un deleite para su paladar. Pero realmente un vino de esos baratos no ha sufrido un proceso, sino es un proceso un proceso muy, podríamos decir, muy artificial, ¿cierto? Un proceso realmente que no tiene la validez de un vino añejo, 20, 25 años. Y uno los puede ver y lo puede ver en su precio, ¿no? 10.000 pesos o una botella de 500.000, 1.000.000, 2.000.000 de pesos. Todo en la vida, todo lo bueno requiere y va a sufrir un proceso para llegar allá, ¿sí? Y en Dios sí que es así. Por eso seguir a Cristo no es nada fácil. Pero estar sin Cristo es peor. ¿Sí? Así que ahí es donde uno le da gracias a Dios y aprende a depender de Dios. Y si estamos pasando por ese molino, ¿sí?, en algún área de nuestra vida, que podamos siempre aprender a depender de Dios. Y siempre tener la esperanza de que ese molino no va a durar toda la vida, ¿sí? Ese molino llegará hasta un punto y saldrá un producto exquisito. Y habrá tal vez aguas mansas, y tal vez habrá calma, pero después al tiempo llegará otra prueba. Y no les estoy profetizando, ¿no? Porque es que así es la vida del ser humano. Como dicen, uno sale de una para entrar a otra. Y uno cada vez va, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿sí?, de triunfo en triunfo. Uno no se va a quedar siempre en el mismo lado. La palabra de Dios es dinámica. La palabra de Dios no es estática. Y la vida del cristiano y un hijo de Dios no es estática. Uno siempre va de proceso en proceso, hasta que ya saquemos hasta el día o que Cristo venga o que Dios nos llame a su presencia y saque ese mejor fruto después de toda una vida de procesos. Y ahí nos daremos cuenta del por qué o del para qué fue todo ese proceso en nuestra vida. Amén. Así que, como conclusión, dependamos absolutamente de Dios, ¿sí? Y que a pesar de que a nuestro alrededor no haya nadie, sabemos que Dios es el que trabaja en nosotros. Y Dios está a nuestro lado por ese maravilloso sacrificio que es Cristo, que fue la cruz. Por ese sacrificio, como hablábamos esta mañana, es que tenemos entrada, es que podemos orar, ¿sí? Porque antes el único que podía entrar al templo era el sacerdote. El pueblo no podía entrar al templo. El pueblo le daba la ofrenda, el sacrificio, la tórtola, el corderito, y traía eso y lo sacrificaban acá en el lugar santísimo y ya. Pero el pueblo no tenía esa entrada tan libre como tenemos hoy. Por eso la palabra alguna vez de un hombre decía: Dios está a la distancia de una oración. Eso es lo lejos que está Dios de nosotros, a una oración. Y que podamos ejercitar esas disciplinas espirituales, la oración, leer su palabra, el ayuno. Esas son disciplinas que Cristo nos dejó para que nosotros las hagamos, las ejercitemos y que aprendamos cada día a depender.